Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángeles Pereda, estamos desde la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Me encuentro con el artista visual Luis Hamsher. Él es oaxaqueño, ha tenido una serie de múltiples exposiciones tanto en Oaxaca como en el interior de la República Mexicana y también en el extranjero. Actualmente está preparando una exposición para la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Cálidas Ruinas, que se abre este viernes 26 de noviembre en punto de las 6 de la tarde y a la cual están todas y todos ustedes invitados para que puedan venir a visitarla. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros ahora con esta exposición. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, contento de estar exponiendo aquí en Casa de la Cultura. Pues platícanos acerca de tu exposición Cálidas Ruinas, de qué trata, cómo podrías describirla. Pues la descripción sería muy concreta, que son pinturas sostenibles, es decir, no las pienso como esculturas, son pinturas que están recortadas, pero se desdoblan en el espacio, que es una cosa que vengo haciendo en los últimos años. Entonces, en lugar de estar en los muros, aunque hay pinturas a muro, justamente se sostienen a sí mismas, por eso yo las llamo pinturas sostenibles. Ok, ¿y por qué el nombre de Cálidas Ruinas? Digo, entendemos una ruina como algo que ya no sirve, como algo que no tiene una función en sí, pero también lo complementas con el término cálido. Sí, en realidad, una de mis prácticas también es como ir recopilando fragmentos, no solamente de materiales, imágenes, formas de trabajar, sino específicamente también como de literatura, textos. Entonces, Cálidas Ruinas viene de un poema de Octavio Paz, que se llama Sombra del Mundo, Cálidas Ruinas, de otro poema más extenso. Y siempre me ha interesado esta idea de México, que de pronto está sustentado sobre estas capas y capas, digamos como de no solamente lo prehistórico, luego lo prehispánico, luego lo español, luego la idea de la mezcla. Es decir, somos una cultura híbrida y eso es, digamos, lo que caracteriza específicamente a México y a Oaxaca, por supuesto. Entonces, como que eso siempre me ha interesado, como la idea de pronto sales y están los sitios arqueológicos y que si bien pueden parecer nada más como piedritas ahí apiladas, de pronto cuando empiezas a aprender los códigos, esas piedras hablan y en realidad se vuelven más que frías, cálidas, sí. Empiezan a decirte muchísimas cosas. Entonces como que la idea de la ruina, como estos fragmentos, siempre me ha apelado, ¿no? Es como la idea de culturas milenarias, aparentemente perdidas, pero que persisten y resuenan todavía en el ahora. Eso siempre me ha interesado. ¿Cuál fue el elemento, Luis, que te inspiró, la persona, la situación para realizar esta exposición? Y quisiera preguntarte también si esta exposición la preparaste para Casa de la Cultura Oaxaqueña. Sí, esta es una exposición específica para la Casa de la Cultura. Cuando Emilio Alea, el director, me invitó a exponer, estuve observando un poquito la arquitectura del espacio, que es, otra vez hablando de ruinas y hablando justamente de capas. Pues era una arquitectura monástica, ¿no? O sea, de monasterio, sí. Religiosa, pero que fungía como cuestiones públicas, ¿no? Luego se pierde eso y está la Casa de la Cultura, que es expositivo, que es de enseñanza. Entonces, como que de pronto la idea de algo que me ha siempre interesado es la idea de la historia y cómo las capas de historia te permiten leer la historia no de una manera homogénea, sino, tener múltiples lecturas. Entonces un poco era desde el espacio, como la arquitectura y cómo negociar o relacionar lo que venía haciendo, y al mismo tiempo eso me despegó una serie de inquietudes sobre qué podía yo trabajar en una exposición. La última exposición que he tenido en Oaxaca ha sido en el 2017, sí. Entonces era como mostrar una exposición que de pronto a mí mismo me mueva y de alguna u otra manera me sacara de mi zona de confort, ¿no? Entonces como que eso fueron las iniciales. Y y eventualmente en el periodo, o sea, de invitación como de desarrollo, pues acontecimientos que van sucediendo, ¿no? O sea, mucho de lo que hago está cargado de mis relaciones y historias
y acontecimientos del día a día, ¿no? Okay. Que no necesariamente son narrativos o ilustrativos de ello, pero que se cargan de justamente todas esas informaciones. Y específicamente fue como la muerte de mi padre hace 3 meses, 4 meses, por COVID, y entonces de pronto como que, pues todo lo que configura eso, ¿no? No solamente la pérdida, sino en el periodo que nos tocó, pues la idea de un no funeral, ¿no? Que fue más como una cosa silenciosa, como bueno, ya murió y está, y estar como cargando todo eso, y además que todo lo que viene legalmente, hacerte cargo de cosas eso es como las cosas de la historia, ¿no? Familiares y de las personas. Entonces como que eso empezó a cargar muchísimo la exposición, como de pronto ser papá, ser artista, de pronto ser el hijo que está cuidando los intereses del padre, o sea, como que empezaron una serie de masas ahí a moverse. Entonces como que de pronto dije, ok, creo que eso es buena energía como para cargar y hacerle como la exposición. Y por eso también la idea de cálidas ruinas, ¿no? Ok. Luis, también quisiera que nos compartieras cuánto te llevó el proceso de toda esta exposición, cuánto tiempo te tardaste. A ver, haber sido como unos 5 meses o 6 meses creo que me había invitado Emilio. Ya había empezado ciertas cosas, sobre todo las pinturas, que realmente es lo que hago, o sea, como trabajo en diferentes formatos. Realmente en la práctica que tengo cotidianamente es una práctica de formato pequeño, que me permite estar produciendo mucho, y a partir de esos formatos empezar a sacar como muchas ideas. Entonces muchas de las conformaciones que están en las pinturitas de óleo sobre lino empezaron a ya tener el imaginario que iba a tener las piezas. Evidentemente, al sacarlo de la planitud o de la bidimensionalidad de la pintura al espacio, empiezan a tener otras conformaciones y empieza como toda una carga, ¿no? de materiales, procesos. Y hablando un poco de la historia, también me interesaba muchísimo como retomar como ciertas tradiciones de lo que llamamos la escuela oaxaqueña de pintura o del arte oaxaqueño, ¿no? La idea de la textura, la idea del esgrafiado, la idea de ciertas connotaciones, ya sabes, como identitarias. Entonces me interesaba trabajar desde esos límites y cómo empezar como a desdoblarlos. Y es algo como, otra vez, la cálida ruina, que sería como la influencia de Tamayo, Toledo, y cómo eso... como empezar a trabajar justamente con ello, ¿no? Uh-huh. Oye, y mencionabas que tienes un rato ya sin haber expuesto en algún espacio en Oaxaca. ¿Cómo te sientes ahora de regresar? Y nos da a nosotros mucho gusto que sea en Casa de la Cultura que regreses tras 4 años de no exhibir en un espacio en Oaxaca. Pues la verdad es que no lo había pensado hasta hace poquito, o sea, como que dije, bueno, si es un rato, y pasa, ¿no? O sea, como que de pronto por las dinámicas de trabajo había estado exponiendo fuera, mi galería ahí en el DF, bueno, en Ciudad de México, Karen Uber, en otras exposiciones, museos, siendo tutor del FONCA, o sea, como que de pronto había muchas actividades y nada, así como que de pronto eso, como plantear como una poética que está localizada en Oaxaca y en Cinco Señores específicamente, que es donde está mi taller, y poder mostrarla en casa, pues es fantástico, o sea, como que se siente bien, como poder entablar un diálogo, en este caso ya con la localidad y con compañeros y colegas que admiro y que quiero mucho, ¿no? Sí. Claro. Pues el concepto del arte que tú creas es como muy contemporáneo. ¿Cuál es la percepción que tienes actualmente del arte contemporáneo en Oaxaca? ¿Cómo lo ves? En los últimos 5 años se ha diferenciado muchísimo. Digamos como que había tenido como en los últimos 20 años como siempre había una contraposición, lo que podría llamar eso como la escuela de arte oaxaqueño o el arte oaxaqueño, que tenía que ver, ya sabes, con ciertas cosas identitarias, hasta con tintes oficialistas, se podría decir, y un arte contemporáneo que estaba trabajando de los márgenes o de otro tipo de lenguajes que no necesariamente, digamos, correspondía justamente con la lógica del mercado y del Estado, ¿no? Y eso ha cambiado en los últimos años, como que de pronto lo emergente, hay muchísimos artistas emergentes que están teniendo mucha visibilidad, hay muchísimos espacios también
alternativos que están teniendo mucha visibilidad por muchas razones. Una de ellas es evidentemente la apertura de la cosa digital, que permite romper justamente cercos institucionales y evidentemente de mercado, y generar conexiones con otras localidades, y que es lo interesante de la época que estamos viviendo, de lo digital. Y por otro también, como habíamos platicado hace poquito, cómo a partir del 2019, que parece corto, pero ya llevan 2 años, sí, que murió el maestro Toledo, la dinámica cultural se empieza a modificar en Oaxaca, y justamente muchos de esos espacios alternativos como que retoman el espíritu de la comunidad, el espíritu de justamente trabajar desde la localidad, que lo traía el maestro, y eso se modifica. Entonces de pronto se amplifican muchísimas prácticas, no solamente de pintura, dibujo, hay escultura, hay instalación, hay video, hay performance, hay artes que trabajan en la comunidad misma, ¿no? Desde la ecología misma, ¿no? De pronto empiezan a haber situaciones de estudio muy interesantes de, digamos, trabajar sobre la identidad, pero no como una etiqueta, sino como estructuras culturales que pueden ser otra vez reconfigurables y transformables, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te mueve, Luis, para crear una obra? Hacer las cosas, o sea, como que mi día a día, en realidad nunca, desde hace años llevo pensando en que mi estructura de trabajo es como muy orgánica, como muy metabólica, ¿no? Es como si fuera un organismo vivo, que yo nada más entro a mi taller y empieza esa relación, y es hacer, o sea, desde una marca en lápiz hasta un brochazo, hasta pegar, recortar papeles, y esa cosa me va llevando a otra cosa. O sea, de pronto es una idea de ir conectando situaciones, y al final del día, o al final se tiene la pieza, como entonces ya poder reflexionar sobre ella, ¿no? Que es distinto. O sea, como que a mí no me interesa tener una idea específica, una imagen específica y realizarla, sino que en el proceso voy descubriendo qué está pasando, y sobre todo voy descubriendo qué está pasando conmigo en relación con lo que estoy haciendo. Entonces eso de hacerlo todos los días es inagotable, y me emociona muchísimo llegar al taller. O sea, en realidad tengo que decir que soy una especie de workaholic, o trabajo mucho, o sea, como que me siento muy bien en el trabajo, sí, produciendo. Qué padre. Oye, y de toda esta composición que hiciste para la Galería Rufino Tamayo de Casa de la Cultura, pues podemos ver esta instalación de estas piezas, el tema que tú le diste, pero hay una pieza central que es el balón de fútbol. ¿Qué sentido, qué significado tiene dentro de toda tu expo el balón de fútbol? Bueno, aparte de que es una historia personal, la idea de lo circular, o la idea de la amalgama, como que siempre ha estado en mi trabajo. O sea, como que los círculos siempre es una cosa contundente, okay, y que se reitera por muchas razones, como que se apilan. La idea de los picos como que no me apela mucho, o sea, como que tiene otras connotaciones. Sí. Y el círculo tiene que ver con algo, ya sabes, como no solo es el mundo, puede ser una vasija, puede ser el útero, la panza, o sea, como que hay una cosa más corpórea, más okay, amable, puede contener cosas. Y en el caso del fútbol, digamos, yo de muy joven siempre jugué fútbol, y digamos que era un prospecto para ser como profesional del fútbol. Okay. Y en algún momento, digamos, tuve la oportunidad, pero por situaciones, ya sabes, familiares, de que, ¿qué vas a hacer de tu vida? Bueno, no decidí seguir jugando fútbol, pero no de manera profesional, sino como, ya sabes, como amateur. Okay. Entonces, diría yo que soy un futbolista profesional frustrado. Siempre he jugado, hasta hace unos años que dejé de jugar. Pero digamos, esa como conformación de pensar el mundo desde la estructura de juego de fútbol, diría yo que se traslada al arte que hago. Y en muchas ocasiones a lo largo de estos años he pintado y relacionadome con el juego, ¿no? O sea, como que creo que viene muchísimo lo que hago desde el juego. Y entonces el balón significa justo eso, como que el mundo es una pelota, eso. Ok.
Oye, ¿y cómo ha influido en tu proceso creativo el tema de la pandemia? Digo, nos acabas de contar esta situación personal con el fallecimiento de tu papá, pero ¿cómo lo has tomado y cómo has tomado el tema de la pandemia? Cuando inició la pandemia, 2020, aparecieron muchísimos memes, que era como, digamos como que al mundo del arte o a los artistas, como que no iba a ser muy complicado estar confinados en un espacio de trabajo en tu casa. Sí. Y en mi caso eso, como que no la sufrí tanto, quizás algunas cosas de lo social, pero al mismo tiempo, pero el 2020 tuve una exposición en mi galería en la Ciudad de México, entonces como que de pronto otra vez como que me cargué de esa energía de que estaba pensando en el mundo, las noticias y todo, para que eso se hiciera. Entonces como que no me pesó en absoluto. Evidentemente hay otros aspectos, o sea, lo matérico, sobre un momento en que no podías conseguir materiales de arte. Sí. Entonces un poco también eso conformó otro tipo de cosas. ¿Cómo puedo seguir haciendo arte sin tener que... esas herramientas, exacto, ¿no? Conseguir tubos de óleo o la tela o lo que fuera. Entonces eso me obligó también a moverme de mis márgenes y empezar a producir con lo que tenía ahí, ser disponible. Entonces como que también reconfiguró muchísimas cosas, ¿no? Que hasta la fecha están. Sí. Ok, Luis, pues quisiera que hicieras una invitación a quienes están viendo esta entrevista para que los invites a tu exposición Cálidas Ruinas. Sí, pues abrimos este viernes 26 de noviembre a las 6 de la tarde y va a estar abierta hasta el 9 de abril. Y bueno, en el semáforo verde pues pueden visitar de 3:30 a 6 de la tarde, y si cambia el semáforo será pues con citas y otro tipo de cosas. Y a lo largo de estos meses, pues digamos, la exposición también se irá reconfigurando, ¿no? O sea, como este primer arreglo, primer montaje, me imagino que lo iré cambiando. Claro. La iluminación, entonces como que de pronto es una exposición que quiero que eso, como que vaya evolucionando, modificándose, ¿no? evolucionando. Perfecto. Entonces, gracias. No, gracias a ti. ¿Algo más que quieras agregar? No. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Pues ahí está la invitación. Viernes 26 de noviembre a las 6 de la tarde, inauguración de la exposición de Luis Hampshire aquí en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Los esperamos y recuerden, el uso del cubrebocas es obligatorio. Muchas gracias.